noticias de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. En este segmento del programa tenemos como invitado especial al abogado Gustavo Ruiz. Él es coordinador de 20 Venezuela en el estado Zulia y además fue su jefe de campaña en ese importante estado de Venezuela. Con él vamos a estar conversando sobre acciones que se deben desarrollar a partir de este momento en el objetivo de buscar que esta candidata, María Corina Machado, se convierta en la próxima presidenta de la República. Bueno, señor Ruiz, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. ¿Cómo está? Bueno, sumamente satisfecho y orgulloso y me agrada mucho, me satisface el nombre ese de Venezuela, siempre Venezuela. Venezuela siempre la llevamos en el corazón, estemos donde estemos, y la mejor muestra se vio este domingo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir con el enorme público que los sigue a ustedes. Bueno, hay una evidente acción del gobierno para tratar de desacreditar el proceso de primarias, acusarlo o señalarlo de falso, fraudulento, amenazar a los organizadores del evento y anunciar por parte de algunos de sus voceros que María Corina Machado no será inscrita en el Consejo Nacional Electoral en el próximo proceso de elección presidencial. O sea, son demasiados retos. ¿Cómo se está preparando la base de apoyo de María Corina Machado para avanzar sobre este tema? Mira, sin lugar a dudas, han sido muchísimos los retos y los obstáculos que hemos venido superando desde el inicio del proceso, desde que empezamos esta actividad. Nosotros, como fuerza social, como instrumento de la sociedad, con María Corina al frente, empezamos a hacer un trabajo que permitiera superar esto que hemos llamado el camino minado de la democracia. Se empezó hablando de la tesis del consenso. Luego se constituyó la Comisión Nacional de Primaria, se hablaba que con el CNE, sin el CNE, el desafío de unas elecciones autogestionadas, inhabilitaciones, amenazas, persecuciones, agendas ocultas, renuncia de candidatos, rumores de renuncia a la CNP, cambio de agendas, desinformación, sin contar los temas de carácter fáctico en cada una de las alcabalas donde detenían a la candidata, obstruían el paso, la prohibición de hospedarse, la imposibilidad de traslado, la prohibición de volar. Mira, son tantos los obstáculos que hemos venido superando que de alguna manera nos han fortalecido. Uno en la adversidad, el espíritu se fortalece y por supuesto, con esa expresión ciudadana del domingo, obviamente estamos más que fortalecidos, motivando, porque este sueño por la libertad, este sueño por lograr el rescate de la libertad y la democracia, definitivamente cuenta con el apoyo mayoritario de los venezolanos, e inclusive ya no solo de los venezolanos, sino ya del mundo democrático que está viendo y está evaluando ya con otros ojos, después de la desilusión de los tropiezos anteriores, ya la opinión global está diciendo, mira, Venezuela se empieza a rumbar por donde tiene que ir y hay más de un 90% del país en una unidad monolítica acompañando una propuesta y acompañando un proyecto. Así que esos obstáculos todos los vamos a superar con el favor de Dios y el acompañamiento del Espíritu Santo. Hay o sea, es impresionante la cifra abrumadora que recibió de apoyo María Corina Machado en este proceso de primaria. Más del 90%, 96%, 97% se observaba en centros de votación. ¿Ustedes esperaban ganar tan abrumadoramente? Mira, siempre consideramos tener un apoyo solidario y eso lo veíamos en cada una de las actividades, ese acompañamiento masivo de la gente en los distintos espacios donde hacíamos actividades con María Corina, en Monagas, en Sucre, en Anzoátegui, en Lara, en el Zulia, en Mérida, en Trujillo, Táchira, en cada uno de los estados veíamos ese apoyo, pero debo ser franco porque también hay que procurar ser transparente. Este respaldo, este volcarse, este tsunami humano del día domingo definitivamente nos dejó gratamente sorprendidos
porque fue impresionante. Y el tema relevante, en mi opinión, no solo es el porcentaje de apoyo. Lo más relevante, lo que hay que extraer del proceso del domingo, es que a pesar de las limitaciones, con todas las limitaciones que hemos tenido, es el nivel de participación. Casi 3 millones de venezolanos en un país en franca diáspora, en un país donde, por cierto, a la diáspora prácticamente se le castró la posibilidad de acudir y de asistir a un proceso. En un país sin información, un altísimo porcentaje de venezolanos no conocía del proceso de primaria, producto de su situación sociopolítica y económica, alejado de los centros poblados, del acceso a las redes, porque no hay medios, no hay comunicación, se impide la comunicación, pero a pesar de eso, la gente en cada espacio procuraba con el boca a boca llevar el mensaje. Se vieron expresiones ciudadanas sumamente hermosas. Acá en el Zulia, en varios centros de votación, vimos con muchísima emoción cómo llegaban los carros, ¿no? A votar, a participar en el proceso, y el coordinador del equipo de nosotros le llegaba a la persona, a Pedro, a Juan, a María, a José, y le decía: mira, votaste, sí, mira, necesito un apoyo tuyo, dime, aquí está fulano de tal, necesito que lo lleves a que busque 4 personas, me hagas ese viaje y terminas tu apoyo. ¿Cómo no? Y de esa manera logramos resolver, porque aquí hay un conflicto de gasolina y sobre todo un conflicto de la falta de recursos que nos impide tener un soporte logístico robusto. Pero a pesar de eso, casi 3 millones de venezolanos en una diáspora que han mermado el registro electoral, que formalmente está en 21 millones de electores, con la diáspora llega a 15 millones, de tal manera que la participación fue de más del 20%. Hay un fenómeno que es evidente cuando uno analiza las cifras, las estadísticas, son claras. Hubo mucha gente que, a pesar de asistir a los actos, a los eventos y mostrar un aparente apoyo a otros candidatos, pues al final votó por María Corina Machado. ¿Ustedes percibieron lo mismo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te lo puedo decir hasta en una anécdota medio chistosa. Ayer conversaba con un alcalde que me decía que había hecho una gran movilización en su municipio y que eso utilizó una expresión coloquial: esos tipos, esos carajos, habían votado todos por María Corina, y se reía al final. Pues ya él, muy alineado, de hecho ayer hizo un acto incorporándose, dejando a un lado la confrontación interna, y ya desde el día de ayer sumándose a la posición de María Corina. Entonces, existía un sentimiento mayoritario, como va a existir incluso cuando el proceso se abra, porque además de eso debo decirte que se me olvidó en el planteamiento anterior indicarte que muchísima gente no pudo votar porque se le impidió, bajo la extorsión laboral y el chantaje laboral, que pudieran asistir, porque había controles y el que vieran votando iba a ser objeto de despidos y cosas de esas, utilizando el aparato del Estado para impedir que esa votación fuera mayoritaria. Pero en el proceso nacional, donde por razones obvias todos van a asistir, va a pasar exactamente lo mismo. Tú hablas, nosotros nos pasa cuando estamos haciendo recorridos por el país, en mi caso por el estado Zulia. Mira, pasamos por una alcabala, en muchas ocasiones con la identificación nuestra, porque vamos a actos políticos y tenemos la identificación de nuestro partido. Y los militares abrimos el vidrio y dicen: ah, el equipo de María Corina. Y nos miran a los lados y hacen, están muy identificados porque están sufriendo y están padeciendo lo mismo de nosotros. Entonces, toda esa gran masa crítica se va a hacer presente, y ten la seguridad que en el 2024 María Corina va a ser electa presidente. Hay un elemento clave en este proceso, el tema de la unidad. La gente quiere unidad, la gente exige unidad. Las circunstancias del país deben procurar la unidad. ¿Esa unidad se puede alcanzar, Ruiz? Mira, si la unidad no se alcanzó el domingo, dime cómo se alcanza la unidad. El problema que ha existido es que se ha mitificado la unidad. Hay quienes quieren homologar la unidad a una foto con fulano, sutano y mengano. No, la unidad fue lo que vimos el domingo. La unidad es un país en más del 90%
apoyando un proyecto político. Si eso no es unidad, díganme qué es unidad. Entonces, ¿que la unidad no se puede alcanzar? No, la unidad está. La unidad está alcanzada. María Corina lo dijo ayer en su rueda de prensa. Yo no soy la candidata de 20, yo soy la candidata de Venezuela. Yo soy la candidata de los que votaron por mí y de los que no votaron por mí. Yo soy la candidata de todos los factores, de todos los sectores. De tal manera que no tengamos, pero ni un atisbo de duda de que la expresión electoral del fin de semana demostró que hay absoluta inmunidad, sin lugar a dudas. ¿Cómo se comportaron los grupos de trabajo en el exterior? La diáspora necesita pues convertir ese sentimiento en voto efectivo para el próximo proceso electoral. Se está trabajando para el recenso, para la incorporación al red de estos millones de venezolanos que nos encontramos en el exterior. Mira, el problema no es actualizar el REP, porque el REP existe. El problema estriba en que tenemos que iniciar una articulación internacional para permitir que los venezolanos en el exterior puedan participar como lo acaban de hacer, porque ante la ruptura de relaciones en algunos casos y las limitaciones hasta logísticas con la ruina que esta plaga ha dejado regada por el mundo, no se ha podido materializar la participación. Uno de los primeros aspectos que se van a tocar a partir de esta fase, de esta etapa, es precisamente lograr la constitución y la conformación de un Consejo Nacional Electoral que realmente represente a los venezolanos y no que sea el Ministerio de Asuntos Electorales del régimen. Nosotros queremos un ministerio, un Consejo Nacional Electoral que en la autonomía que establece la Constitución pueda fijar las pautas electorales, entre ellas la participación de quienes se encuentran fuera del país, que lo único que necesitan es la cédula de identidad, vigente o no, y estar inscrito en el registro electoral permanente, de tal manera que puedan asistir a los centros de votación que se constituyan en cada una de las representaciones diplomáticas de Venezuela en el exterior para poder ejercer su derecho. Es un proceso simple y sencillo, solo que tiene que haber voluntad política, pero ya estamos viendo que el régimen es prisionero de sus circunstancias y está haciendo ya se le está torciendo el brazo para que empiece a hacer concesiones y entienda que ya su tiempo acabó, que ya está en fecha de absoluta caducidad. Hay un aspecto que quisiera que tocara, el tema de la existencia de grupos de personas que, a pesar de haber tenido afinidad con el chavismo, a pesar todavía algunos de creer en Chávez, no quieren nada con Maduro. ¿Cómo se acerca a María Corina a esta gente debido a estas circunstancias políticas recientes? Mira, bajo el mismo esquema, nosotros, como te decía al principio, estamos celebrando, alegres, felices por la victoria, pero hemos asumido ese triunfo con muchísima humildad, ninguna soberbia y de absolutas puertas abiertas a recibir a todo aquel que quiera acompañar el proyecto político liberal, que quiera acompañar lo que es nuestro plan de gobierno que se llama Venezuela, Tierra de Gracia. Esa es la gran propuesta que nosotros tenemos y todos esos factores disidentes del chavismo que en alguna ocasión pudieron estar o pudieron haber acompañado su propuesta, aquí los estamos recibiendo con absoluta confraternidad, con absoluta gentileza, entendiendo que errar es de humano y que hay que permitirles rectificar para poder integrar una sociedad. La sociedad hay que reconciliarla, los venezolanos tenemos que reconciliarnos, porque esa lamentable prédica de dividir el país entre ricos y pobres, buenos y malos, cuarta y quinta, blancos y negros, eso hay que eliminarlo. Eso hay que sacarlo. Los venezolanos éramos uno solo. En la casa podía haber alguien que nos prestara el servicio doméstico, pero a la hora del almuerzo se sentaba o se sienta en la mesa con nosotros. El chofer de tráfico, el del autobús, compartía con nosotros un cumpleaños, una cerveza o lo que sea. Eso empezó a generar a partir del año 99, se empezó a generar esa división terrible. Y recordemos aquella famosa e hipócrita frase de ser rico es malo. Ser rico es malo, y eso empezó a generar
esa división que trajo como consecuencia la destrucción del país, la absoluta destrucción, que determinó que personas como tú, talentosas, que pudieran estar desarrollando todas sus experticias dentro del país, tenga que estar allende a nuestra frontera, desarrollándose en otros lugares, porque lamentablemente en Venezuela o no hay oportunidades, o en muchos casos más grave aún, son perseguidos por opinar o por contradecir las posiciones del régimen. Ayer se habló también de la constitución de un gran frente nacional. Entendemos, y lo hemos comentado aquí en el programa, que el problema del rescate institucional y democrático de Venezuela no solamente es responsabilidad de los partidos, pasa también por todos los sectores de la sociedad civil, gremios, organizaciones. ¿Cómo se está planteando esto en el estado Zulia? ¿Cómo van a adelantar esto en el estado Zulia? Mira, la propuesta nuestra acá en el Zulia, igual que en el país, pero particularmente lo que me corresponde a mi responsabilidad, es precisamente eso que tú acabas de describir. No se trata de seguir conformando clubes de partidos políticos para lograr privilegios particulares. Tenemos que constituir un gran frente ciudadano donde obviamente deben participar y tienen que participar todos los partidos políticos, y hago el énfasis en todos los partidos políticos, pero a los que además hay que sumarle la expresión sindical o de los trabajadores, los profesionales, los medios, las iglesias, los deportistas, los cultores, las universidades, los distintos sectores, las distintas expresiones de las sociedades. Hay que constituir un gran frente que permite escuchar lo que son sus propuestas de sociedad, lo que son sus anhelos, lo que son sus recomendaciones para construir y transitar lo que queremos desarrollar. Esa es la propuesta que nosotros traemos. Mira, lo digo con absoluta responsabilidad y absoluto compromiso. Nosotros no estamos persiguiendo convertirnos en un gran hegemón partidista, que Vente se convierta en el gran rector, en el caudillo del país, y que para que en el estado Zulia haya una voz y una decisión tenga que el coordinador del partido, Gustavo Ruiz, darle la santa unción, si se me permite el término. Esa cultura caudillesca hay que acabarla, hay que terminarla. Nosotros tenemos que construir y constituir una nueva sociedad, además federal, que permita otorgarle a las regiones sus espacios. Hay que constituir un parlamento bicameral, con una cámara alta y una cámara baja, con cada una de las funciones que le corresponde. Hay que permitir una real y efectiva separación de poderes, con autonomía de poderes. Hay que proscribir absolutamente la reelección indefinida en todos los cargos. No debe haber reelección indefinida. La alternabilidad es un atributo a la democracia y eso hay que rescatarlo. Los militares tienen que volver a los cuarteles. Los militares tienen que volverse a ganar el respeto del ciudadano. Los militares están estructurados y están adiestrados para la defensa de la seguridad y la soberanía de la nación, no para administrar mercados, hospitales, bancos, carreteras, bueno, cuánta cosa se les quiera poner en sus manos. Que respetar lo que es un militar, pero debe ganarse el respeto del ciudadano y hay que volverlo a los cuarteles. Son tantas las cosas que tenemos que reconstruir, pero lo vamos a lograr con certeza, porque tenemos muchas potencialidades, tenemos muchísimas oportunidades y este es un país no solo con riquezas materiales, con riqueza humana, con la fuerza de una juventud. Imagínate esa juventud que se ha formado en Colombia, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Brasil, en Alemania, que venga ahora con esa visión global, laboral, esa experticia y la ponga al servicio de la nación. Mira, vamos a tener un país, vamos a tener el primer país de Latinoamérica. Yo no tengo dudas de eso, porque lo vamos a hacer y los mejores van a estar al frente. Bueno, para finalizar, Gustavo, un mensaje para el pueblo venezolano. Hay ahorita mucha alegría, hay mucha felicidad, pero los retos son muy grandes y no podemos perder la vista de que lo que viene debe unirnos aún más. Un mensaje para esa población venezolana que hoy está contenta por el triunfo de María Corina Machado. Mira, y a los venezolanos decirles lo que acabo de expresar. Debemos sentirnos muy motivados, debemos
ver que sí hay una luz al final del túnel, pero asumir también con mucha responsabilidad la gravedad de lo que tenemos que transitar, las dificultades que hay que seguir superando. No va a ser un camino fácil y hay que ser responsable y decírselo a la ciudadanía. No va a ser nada fácil, no va a ser un proceso sencillo, pero lo que sí va a ser es un proceso con un apoyo mayoritario, con la fuerza de la gente, con el apoyo de los países, con la fuerza interna, con la fuerza externa y sobre todo en esta lucha del bien contra el mal, el apoyo de Dios nuestro Señor, que nos va a llevar, no tengamos duda, nos va a llevar a conseguir el sueño de tener el rescate, la libertad y la democracia, y probablemente, Alan, te vayas a comer las hallacas en Venezuela, vayas a ocupar esa silla vacía que dejaste en el comedor de tu casa, la vuelvas a ocupar, porque ese es el gran sueño, esa es la gran fuerza que todos tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado en el programa. Gracias a ustedes.